Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes este sábado y damos gracias a Dios porque nos permite seguir enseñando, seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy voy a dar un tema difícil. Anuncié hace 8 días un tema difícil por darle la interpretación correcta de lo que el apóstol Pablo escribe aquí. Hay una intención por lo cual él utiliza esta manera de escribir. Y la intención es que una de las cosas que predominaba en este lugar, en Creta, era el tipo de pensamiento que existía en la sociedad. O sea, los cretenses eran catalogados muy específicamente en ese tiempo por su conducta y por su comportamiento. Tenían una conducta y un comportamiento muy particular. Entonces, hablar de cretenses era hablar de mentirosos. Y también se manejaba que practicar esto era era Y eso nos lleva primeramente, antes de tocar los versículos bíblicos, que es Tito capítulo 1, verso número 12. Antes de entrar así de lleno, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, nos lleva a reflexionar qué somos nosotros como cultura qué tan influenciados estamos nosotros los mexicanos del pensamiento o de la conducta como en aquel tiempo los cretenses. Hoy desafortunadamente nuestra conducta, nuestro comportamiento nos ha llevado a un lugar donde muchos se definen a los mexicanos de cierta forma, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer esa reflexión. La renovación y la transformación que Dios quiere hacer es interna. A través de la palabra de Dios, ir derribando todas esas costumbres, todos esos hábitos de malformación que tenemos como personas, que hemos aprendido a través de la sociedad, del conjunto de personas con las que hemos vivido todo el tiempo. O sea, se va pasando todas estas deformidades de generación en generación. Por ejemplo, yo he platicado con muchas personas acerca de su preferencia religiosa, que predomina el catolicismo en este país, y les he hecho algunas preguntas, ¿por qué o qué? Y dicen, no, es que me lo enseñaron mis padres. Entonces, ¿por qué es católico? No, así nací, así me lo enseñaron. Una de las cuestiones difíciles que nos dificulta con caminar como iglesia son las tradiciones. Es un país sumergido en tradiciones fuertemente. El 10 de mayo, el Día del Niño, la Semana Santa, Navidad, tradiciones. Y hay características bien importantes, ¿no?, de mexicanos. Somos impuntuales. Nuevamente somos una manera de pensar que dejamos todo para otro día, para mañana. Pero algo que es muy importante es que es todo eso que hemos aprendido y vivido desde niños, hoy en Dios tiene que ser renovado y transformado por la palabra de Dios. La sana conducta es la doctrina establecida por Dios. La palabra de Dios es la doctrina, el conocimiento de quién es Dios, que impacta nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de conducirnos. La sana doctrina no es solamente que yo escuche la palabra bien trazada, sino que esa haga su obra en mí y me transforme. Esa es la sana doctrina. Entonces, como mexicanos tenemos un gran desafío, ¿no?, en muchos aspectos de la vida, y que desafortunadamente, si no hay renovación, vamos a querer vivir nuestra cercanía o nuestra relación con Cristo, o nuestra vida cristiana, por decirlo de esta manera,
muy apegado a lo que somos como personas, en esa idiosincrasia. Nosotros llevamos casi 13 años pastoreando y una de las cosas que caracteriza a toda la iglesia es la impuntualidad. El mexicano, ¿cómo es? Impuntual. Una de las cosas que es, es que es fuerte esto, ¿no? El mexicano, una de las cosas que el mundo caracteriza al mexicano es que deja todo para mañana y es desordenado. Y no tienen idea cuánto batallamos nosotros como liderazgo de empujar a la iglesia a ser cumplidos con sus deberes educativos dentro de la iglesia, el instituto, mandar manuales en tiempo y forma, clases, el estudio de la oración antes de que sea dado, tiene que ser mandado para ser revisado, y todo eso impacta. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque es lo que el apóstol Pablo en el versículo número 12 les dice a los cretenses. Ahorita lo vamos a introducir bien. Dice, uno de ellos, su propio profeta, uno de los cretenses, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Entonces, una de las cosas que es muy importante es que Pablo, como con esa sabiduría que viene de Dios, para decir la condición en la que ellos estaban, toma el dicho de uno que para ellos era importante. En ese tiempo que es donde se escribe esta carta, había muchos pensadores. Era un común denominador que había muchos pensadores y empezaban a ver ya pensadores famosos como Aristóteles, todos esos. Ellos tenían mucho impacto en la sociedad. O sea, si uno de estos decía, la sociedad lo tomaba como un dicho. Porque cuando dice su propio profeta, pues para nosotros la palabra profeta tiene un impacto muy grande. Aquel que habla a través, o sea, el que Dios usa para darle un mensaje al pueblo. Entonces, lo utiliza aquí cuando dice el apóstol Pablo en el verso número 12, su propio profeta lo está haciendo de manera irónica. Está diciendo, o sea, ustedes le dan un valor a esta persona, siguen sus pensamientos, siguen sus ideas, siguen sus actitudes, pero él mismo les dice que son esto. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero otra de las cosas que vamos a dejar claro esta mañana, y es algo que tenemos que reflexionar mucho. Ha habido en los últimos años, las últimas 2 décadas, una de las ideologías que ha infiltrado a la iglesia es que la ideología de la denuncia. Denunciar a los falsos profetas, a los falsos maestros. Y sí, la misma palabra no lo lleva, ¿no? Hay que denunciar la mala enseñanza. Pero la pregunta es, si existen falsos profetas o falsos maestros, la pregunta es, ¿existe también personas que los oyen? ¿Para que ellos existan? ¿Para que ellos proliferen? ¿Para que ellos crezcan? Esa es la pregunta, ¿no? Mira, te lo voy a poner, vamos a tratar de enlazar México con... El pueblo mexicano culpa de la corrupción y de la situación de nuestro país por los gobernantes. Pero no habría gobernantes por tantos años en el poder, porque son los mismos, si no hubiera pueblo que cobijara esa corrupción de ellos. Entonces, hay una participación, hablando del gobierno, ¿no? O sea, sí tienen una responsabilidad enorme los gobernantes por el nivel de corrupción que hay en este país y que ha existido, porque uno de los calificativos a nivel mundial de México es que es un país corrupto. Pero ¿qué responsabilidad tiene el pueblo, tú y yo como mexicanos, de permitir o de participar en esa corrupción? Entonces, si eso lo llevamos a la iglesia,
Esa doctrina de la denuncia, de solamente denunciar y hablar de fulano y mengano. ¿Y los oyentes? Tiene que haber oyentes. Por eso el verso número 13, Pablo dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndeles duramente. ¿A quién? ¿A quién? ¿A los falsos o a los oyentes? La respuesta está ahí, para que sean sanos en la fe. ¿Quién? Los oyentes. Porque ya los otros son glotones, malas bestias, mentirosos, ociosos. O sea, esa es una parte. Entonces, aquí llegamos a un punto importantísimo, ¿no? Esa doctrina de la denuncia. Me voy porque están predicando una falsa doctrina, sí, pero te vas a otra iglesia a vivir igual o peor que lo que eres como creyente. No hay renovación, no hay transformación, no hay cambio en tu vida. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y es algo serio esto, ¿no? Que estoy hablando, porque es algo con lo que nosotros en esos 13 años hemos batallado enormemente. El desafío más grande que nosotros hemos tenido en estos 13 años de pastoreo, de pastorear la iglesia en México, ha sido el desafío de la enseñanza a la iglesia, y no por lo que impartimos. No. Es que la iglesia aplique a su vida lo que se imparte cada domingo. Ha sido difícil. Al grado que nos hemos llegado a preguntar por algunos casos que han escuchado durante tanto tiempo. Entonces, uno de los desafíos más grandes que hemos tenido en estos 13 años ha sido la parte docente de la iglesia. Y hacer que la iglesia se acerque, a ser discipulada y a ser enseñada ha sido un gran desafío. Un gran desafío. Y hacer que esa vida sea transformada por lo que oímos y creemos ha sido doblemente el desafío para todos. Yo lo he dicho públicamente, yo no puedo concebir a un creyente que tiene 15, 20 años, 30 años, 5 años de creyente y no tiene ni siquiera un estudio bíblico correcto, decente, que haya dicho, yo ya tomé por lo menos toda la doctrina básica de principio a fin y la acredité. Entonces, ¿por qué? Porque la falsa enseñanza, una de las cosas que predomina o que hace proliferar la falsa enseñanza es el desconocimiento de la palabra de Dios, de lo que verdaderamente Dios dice en las Escrituras. No lo que creemos o pensamos que Dios diga en las Escrituras. ¿Qué dice Dios? Yo lo he estado hablando hoy en la serie que he estado dando de la epístola de Santiago. El desafío más grande es darle la interpretación correcta. Lo que verdaderamente Dios le puso al apóstol Santiago. Porque no tiene muchas complicaciones doctrinales, no es Romanos, no es Tesalonicenses, ni siquiera Filipenses, que tienen mucha profundidad teológica. No es Hebreos. Pero sin embargo tiene un valor trascendental porque es una epístola, una parte del Nuevo Testamento de la vida, de cómo debemos de vivir como hijos de Dios. Entonces, cuando Pablo le escribe esto a los cretenses, él lo escribe con el sentido de decirles, mire, uno de entre ustedes mismos dice que son esto. Y lo hace con ese entendimiento, porque si él pusiera, ustedes son esto desde el punto de vista de un apóstol, iba a haber un rechazo a lo que se estaba diciendo. Y es una de las cosas que nuestra idiosincrasia es semejante. Al mexicano no le gusta que le digan las cosas claras. Al mexicano le gusta que le digan las cosas ahí medio embarraditas, de medias verdades. Es una manera de pensar. Una manera y cuando alguien, por ejemplo, se atreve a salir y decir las cosas claras, luego inmediatamente viene el descrédito a su persona. Es natural, es una ideología. Es una manera de pensar muy arraigada en nosotros. Entonces, Tito capítulo 1, verso número 12 dice lo siguiente. Vamos a ver estos 3 versículos
No creo que termine hoy, pero iremos avanzando. Dice Tito capítulo 1, verso número 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de ¿qué? De la verdad. Es algo bien importante, ¿no? La interpretación personal de las escrituras aparta de la verdad de la palabra de Dios. Hay una seriedad. Entonces, lo primero que debemos de dejar claro que para que haya esa proliferación de malos maestros o gente que engaña, debe de haber gente que le preste atención. Eso es lo primero. Entonces, lo primero que nos deja claro aquí es que hay una doble responsabilidad. Esa doctrina de la denuncia, vengo a denunciar al fulano y venga, no. ¿Por qué? Porque cuando la congregación se aparta de la fe, de la verdad, de la fe del evangelio, ¿sí? Pues presta atención a otros. Y empieza la proliferación de todo eso. Entonces, ¿qué dice 2 de Timoteo capítulo 4, verso número 3? 2 de Timoteo 4, 3. Dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Entonces, cuando Pablo escribe esto, porque hay muchos engañadores, muchos que están engañando ahí, trastornando familias enteras. Cuando Pablo escribe esto, la pregunta que surge es: ¿quiénes son culpables? ¿Los maestros o los que escuchan? Esa es buena pregunta, ¿no? Pues la respuesta es muy, muy clara. Ambos. Ambos son responsables. ¿Por qué? Porque en Creta había muchos habladores de vanidades, pero había quien los escuchaba con agrado. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, ese versículo, a partir de este versículo número 12, ¿sí? Pablo voltea hacia las personas que escuchan a estos hombres. Entonces es bien importante, ¿no? Es bien importante qué escuchamos, no qué es lo que queremos escuchar. Es bien importante mirarnos a nosotros mismos, qué estamos escuchando, qué queremos escuchar. ¿Verdaderamente quiero un cambio en mi vida? Cuando yo voy a la congregación, cuando yo busco de Dios, ¿verdaderamente quiero ser transformado por la palabra de Dios o quiero seguir viviendo igual? Porque ahí es donde yo voy a buscar qué escuchar. Que a nadie, honestamente, a nadie nos gusta que nos digan las verdades de lo que somos. Y la palabra de Dios tiene esa función primordial de poner en evidencia lo que somos, porque es la verdad sobre toda mentira. Por eso mucha gente prefiere estar en lugares donde se entretiene el domingo, donde te dicen lo bueno que eres y te dicen cuánto Dios te ama. Sí, yo lo he repetido incansablemente, Dios nos ama enormemente. Más ni tú ni yo alcanzamos a entender plenamente el amor de Dios, pero otra de las cosas que quiero decir, que va completado en este camino a través del amor de Dios, no nos va a dejar en esta condición, porque en esta condición que tú y yo estamos el día de hoy, a lo mejor no llegamos al final del camino. No sabemos qué vaya a pasar. Y hoy, terminando esta pandemia, lo hemos visto, ¿no? ¿Dónde están tantos? Cuando tú vas a la iglesia, ¿qué quieres oír y para qué lo quieres oír? ¿Verdaderamente tienes hambre de ser transformado por Dios? ¿Renovado por la palabra de Dios a tu vida?
Porque una de las formas ideales de pensar del mexicano es conformarse fácilmente. ¿Por qué? Más esto es una reflexión para todos aquellos que les gustan esos deportes. ¿Por qué somos tan malos en deportes donde participan muchos? Por ejemplo, equipos de fútbol, soccer. ¿Por qué somos tan malos? No. O no me digan que somos buenos. Somos tan malos. Colectivamente. Una buena pregunta, ¿no? Entonces Pablo, en este versículo 12, cita a un profeta cretense aplicando sus propias palabras a los cretenses en general. Es fuerte, ¿no? O sea, la manera de que Pablo escribe a veces es bien fuerte. Pero lo importante es que cita lo que dice este hombre para referírselos a los seguidores de ellos. Eso es lo importante. O sea, lo importante es que la iglesia hace un ídolo, pero el ídolo no es el problema son los seguidores de ese ídolo. Ya con ese celo de la sana doctrina, solamente escucho a fulano. Seguidor. Y Pablo le habla a todos los que están en Creta, que conocen de Dios. Y les dice que no debe de atender a mitos judaicos ni mandamientos de hombres. A todos les dice. A los maestros, a los oyentes. Mira, uno de los campos fértiles para las falsas enseñanzas es la inconsistencia. México como nación es catalogado que somos personas inconsistentes. Así nos catalogan. ¿Cómo es la afluencia dominical a las congregaciones? ¿Basada qué? En inconsistencias. Y es un lugar donde eso da pie a que estos falsos maestros empiecen a hacer su obra destructiva, destruir la obra de Dios. Entonces, hay cosas que tenemos que examinar con mucha profundidad. Por ejemplo, del verso 12 al verso 14, sigue Pablo hablando en el mismo sentido que había iniciado en el verso 10 y en el verso número 11. Pero hay tres características que son bien importantes. En el verso número 10 habla de los falsos maestros. Son rebeldes, habladores vanos, engañadores. Y en el verso número 12, que habla de los cretenses, dice que son mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Sabemos cómo enlaza las cosas. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. El mismo género se atrae. Punto. O sea, ya ahí empieza a sonar la alarma, ¿no? La alarma de aquellos celosos de la doctrina, ¿no? El mismo género se atrae. Pero sin embargo, ¿sí? Le dice a Tito que en cuanto a los falsos maestros es necesario taparles la boca, verso número 11. Pero aquí en la parte donde no queremos escuchar y donde parece que estamos haciendo algo incorrecto, le dice en el verso número 13, en relación a los creyentes, repréndenlos severamente. Es algo que también implica en lo que somos. No nos gusta la disciplina, no nos gusta el orden, porque por naturaleza, por mexicanos, por idiosincrasia somos desordenados. Desordenados. Yo te voy a poner un ejemplo nada más. En este país, si tú ves una raya donde cruzar la calle y enfrente de ti hay un letrero o un muñeco que está en rojo, no puedes cruzar hasta que ese letrero se ponga en verde.
El mexicano se pasa fuera de la raya sorteando los coches. Eso en otro país, en otra ideología, en otro tipo de pensamiento, te llama a que te den una reprensión o hasta una reprensión económica. Y aquí no, porque somos así. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Tito, entonces, que del caso de los falsos es necesario taparles la boca, como hablando la verdad de la palabra de Dios. Y en el caso de los creyentes, les dice, repréndelos severamente. ¿Por qué? Porque las cosas, pues están complicadas, porque están trastornando casas enteras, familias enteras. Entonces, todo conforme a su propio género. Hay una gran responsabilidad en todo esto. No solamente la responsabilidad es de un lado, sino es ambas. Para que haya falsos, tiene que haber oyentes que escuchen a los falsos. Y es algo que tenemos que reflexionar claramente. Por ejemplo, los falsos maestros son rebeldes, los cretenses son mentirosos. Los falsos maestros son habladores vanos, los cretenses son malas bestias. Los falsos maestros son engañadores, los cretenses son glotones y ociosos. A unos hay que taparles la boca y a otros reprenderlos severamente. Las consecuencias, ¿cuáles son? Unos están trastornando familias enteras y la otra consecuencia, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Enseñan lo que no deben y el segundo le dice que no atiendan a fábulas. Hay mucha palabrería. El número 3, buscan ganancias deshonestas que no atiendan a mandamientos humanos, cosas de hombres. Entonces es un paralelismo que se cruza, ¿no? Entonces cuando llegamos a este versículo 12 y 13 nos enseña un principio fundamental. No puede existir una falsa doctrina si no hay personas dispuestas a escuchar esa falsa doctrina. Y cuando prolifera la falsa doctrina, están exactamente igual que los falsos maestros. Fuerte, ¿no? Nada que ver con lo que hoy se maneja. Yo me voy a parar aquí, voy a hablar de los que están mal, pero en nuestra propia vida, nuestro propio andar. Ahora, ¿cuál es la manera de taparles la boca? ¿Cuál es la manera de corregir esto? Centrándonos en la palabra de Dios y viviéndola. Todos los principios éticos y morales de la palabra de Dios lo tenemos que aplicar a nuestra propia vida, antes de buscar aplicarlo hacia otros. Sencillo. Pero ¿cuál es la idiosincrasia del mexicano? Te lo voy a repetir. Le echa toda la responsabilidad al gobierno. ¿Y por qué hombres corruptos pueden estar en el poder por tantos años? Porque a la gente le gusta la corrupción. Una frase irrelevante en nuestro país, ¿no? Acuñada en nuestro país. El que no tranza, no avanza. Son frases que están en la sociedad, que han impactado a la manera de pensar por años. El problema de todo esto, hermanos, es que llegamos a Cristo y queremos vivir nuestra relación con Cristo, queremos caminar con Cristo bajo esos principios. No. Pablo dice no, diles que no. Repréndelos severamente. Y esa parte es difícil porque no nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos confronten con nuestra vida. Porque la ideología que traemos, pues, mira, una frase común en el cristianismo, ay, Dios dirá. ¿Dios dirá qué? Ay, Dios hará. Yo no sé, pero ya oré a Dios y ya le pedí que arregle mi vida. Fácil y rápido. O sea, sí te la va a arreglar. No te va a corregir, no te va a instruir, no te va a reprender, no te va a tratar. Dios te va a corregir tu vida porque ya le oraste. Son ideologías que vienen, pensamientos que vienen de afuera. Pero vamos a ver si nos da tiempo. Vamos al verso número 12, para introducirnos un poquito. Uno de ellos, ¿de quién está hablando? Su propio profeta. En aquel tiempo había un hombre muy famoso
que se ha podido extraer pocos documentos de él, pero que era muy famoso, que se llama Epiménides. De él está hablando. Entonces, Pablo cita a este hombre, ¿sí? Que en aquel tiempo era muy conocido. Pero era alguien que tenía una influencia muy fuerte en lo que él decía. Por eso Pablo lo dice como profeta. Tomando la figura, eso es bien importante, tomando la figura de los profetas del Antiguo Testamento. Nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Este Epiménides era un filósofo cretense. A principios de más o menos por el siglo VI antes de Cristo. O sea, antes de Cristo, 6 siglos antes de Cristo. Y es difícil extraer información, ¿no? Pero, pues entre ese grupo está Platón, Plutarco, Diógenes, entre muchos de esos, ¿no? Muchos pensadores de aquel tiempo. Entonces Pablo lo trata aquí como profeta. ¿Por qué? Porque hablaba y la gente lo escuchaba. Y la gente aplicaba lo que este hombre decía. Entonces, a este Epiménides, los cretenses lo tenían como profeta, como portador de muchas cosas. Y todo lo que él hablaba era digno de ser creído. Nada que ver, ¿no?, con lo que hoy en la actualidad. Entonces, es esta parte de lo que hace el apóstol Pablo. Le está diciendo, mira, de ustedes mismos, uno de ustedes mismos, al que le prestan mucha atención, dice que son esto. Fuerte, ¿no? Es lo que les está diciendo. Sin embargo, pues, nosotros tenemos que pues, tener cuidado también con lo que oímos, ¿no? A veces nada más porque alguien dice algo lo tomamos como si fuera verdad. No. Es un mal que no debe de ser así. Nosotros somos llamados a examinarlo todo y solamente retener lo bueno, lo que viene de Dios, según Pablo escribe en la primera carta de los Tesalonicenses. O sea, hay muchas voces hoy, muchas cosas que se levantan. Digo, ¿por qué? Porque pues aún personas que no conocen a Dios hablan cosas que son verdaderas, ¿sí?, o cosas que son importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque el hombre que no conoce a Dios no entiende y no agradece el conocimiento que tiene, porque viene de Dios, no lo agradece, nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar y retener lo bueno solamente, aunque no conozcan de Dios. Es importante, ¿no? Dice, es que yo soy cristiano y no escucho noticias. No, tienes que escuchar. Ver qué se habla, qué está sucediendo en el país donde vivimos. Retienes lo bueno, desechas todo lo malo. Entonces, este hombre Epiménides era conocido en aquel tiempo como alguien famoso, que tenía la capacidad de hablar. Y la gente lo escuchaba. Y es muy importante, ¿no? Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues escuchar cuestiones científicas a veces. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo, terminando una pandemia, es importante que escuches cuáles son las cosas con las que puedes evitar ser contagiado, ¿no? Y lo tomas, las cosas que están ahí. Entonces, pero sin embargo, él hablando acerca de estos falsos maestros, los empieza a catalogar, les empieza a decir ciertas cosas y lo afirma lo que dice este Epiménides acerca de los cretenses. Dice, siempre mentirosos. Este hombre, ¿sí?, conocía muy bien a los cretenses, Epiménides, ¿sí?, y sabía que ellos eran mentirosos. Entonces, podemos decir que para clasificar o identificar a un cretense era decir, esa persona miente constantemente. O sea, una característica frecuente en aquel tiempo de un cretense. Y obviamente, pues, se entiende que mentir pues, es falsear, exagerar o engañar algo, ¿no? Es decir cosas que no son.
Por eso les dice que son siempre mentirosos. Entonces, hablar en aquel tiempo o pensar en un cretense, ellos habían ganado la reputación, por decirlo de esta manera, de ser mentirosos. Pertenecían a los tres grupos peores catalogados en aquel tiempo: los cretenses, los sicilianos y los capadocios. Eran de lo peor en aquel tiempo. No sé hoy cómo los cataloguen a nosotros, los mexicanos, ¿no? Y no solamente por mentirosos, sino también los cretenses eran famosos por borrachos, insolentes y totalmente indignos de toda confianza y glotones. O sea, era una característica bien fuerte, ¿no? Entonces, cuando Pablo les dice esto, pues está hablando una verdad. Entonces, este verbo, cuando él maneja aquí los cretenses, este verbo da la idea de hacerte así, o sea, como con la idea de corintio, ¿no? Que decían, vamos a del desenfreno, vamos a corintiar. Entonces, cuando aquí se habla de vamos a mentir, vamos a todo eso, vamos a cretenciar, por decir de esta manera. Y es una manera en la que se catalogaba a aquellos hombres. Entonces, este hombre Epimenides los consideraba a todos mentirosos. Los conocía bien. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues, el que ya se mienta con alevosía o ya se mienta como parte de la vida, pues ya llega a un nivel de cinismo muy grande, ¿no? O sea, un nivel de cinismo muy fuerte. Entonces, él los cataloga así. Les dice, son mentirosos. Luego dice, son malas bestias. Y aquí, pues, pudiera haber mucha cuestión de qué está hablando, a qué se refiere, ¿sí? Obviamente, una bestia, pues, entiende a alguien que es destructivo, ¿no? Una bestia, ¿no? Alguien que es difícil, ¿no? Pudiera ser, ¿no? O sea, ¿a qué está refiriendo? ¿Sí? Pero aquí, cuando dice Epimenides se está refiriendo a esto, se está refiriendo a todos los cretenses en general, o sea, una clasificación muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando le dice malas bestias, se refiere al carácter violento y salvaje, que es semejante, fíjate, está bien fuerte esto, semejante a un animal que es imposible de domesticar. Está fuerte, ¿no? O sea, a ver, vamos a entendernos. Tú y yo llegamos a Cristo bien infundido como mexicanos, bien trastornados por la manera que hemos sido guiados por la sociedad, por no conocer de Dios, impuntuales, informales, todo eso. Llegamos a Cristo así. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Es útil para qué? Para enseñar, para instruir, para transformarnos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Después de un tiempo que tú y yo hemos estado expuestos a la palabra de Dios, ¿qué resultado debe de haber? En nuestra vida personal, en nuestro andar, en nuestro diario vivir. ¿Quiénes deberíamos de ser tú y yo hoy? Mexicanos renovados, transformados por el poder de la palabra de Dios. Pero cuando no, le dice Epimenides a los cretenses, malas bestias. Está fuerte, ¿no? Eso está fuertísimo. Mira, el burro va a ser burro toda la vida, man. Pero hay una diferencia. Un burro domesticado, amaestrado, enseñado, a uno rebelde. El rebelde a lo mejor no sirve para nada. Pero el domesticado, el amaestrado, sí. Tú y yo seguiremos siendo mexicanos, burros, para que me entiendas. Pero ¿quiénes somos hoy tú y yo en Cristo? ¿Quieres ser usado por Dios? Deja que Dios te domestique, te enseñe, te transforme. Es importante eso.
O sea, cuando yo leo esto y profundizo en esto, digo, Señor, ayúdanos verdaderamente a entender tus designios a nuestra vida. Porque así llegamos a Cristo. Malas bestias, glotones, incrédulos. Pero ¿cuántos años hemos estado en la iglesia? Pero el celo de la sana doctrina es que del púlpito salga el mensaje perfecto y todavía hasta lo voy a revisar, sí, pero y de lo que sale del mensaje perfecto voy a ver qué tomo, no. Voy a ver qué aplica a mi vida, no. Tiene que haber una transformación. Mira, a ver si lo puedo traducir así. Verdaderamente no podemos saber qué hay a veces ni siquiera nosotros en nuestro propio corazón. Que nuestro corazón es engañoso. Pero hay evidencias de lo que somos. Y te voy a decir una de las evidencias que puede haber en tu vida que te va a ayudar a ver tu condición del día de hoy a lo que eras. El sometimiento a la autoridad y a la disciplina en el cuerpo de Cristo, a la iglesia, a las autoridades establecidas por Dios. Si todavía batallamos tú y yo al sometimiento a la autoridad, y todavía tú y yo batallamos a la disciplina que la misma iglesia nos implica, el mismo caminar con Cristo nos implica, estamos en problemas. Es un termómetro que nos permite ver cómo vamos dejando de ser malas bestias. Perdón, pero estoy tomando palabras que están aquí. Y me lo aplico para mí. O sea, si yo tengo problemas en el sometimiento de autoridad, tengo problemas en disciplinarme a lo que la misma iglesia me pide, tiempos, horarios, los deberes que me atañen en el lugar del cuerpo de Cristo, tengo problemas serios en mi corazón. ¿Por qué? Porque perdón, pero es que tengo que ser tan claro, ¿no? No me he dejado domesticar por Dios. Sencillamente. Y como esta sociedad ahora, este tipo de pensamiento que hoy invade la sociedad y que impregna la iglesia, soy libre, soy independiente, yo puedo hacer lo que quiera, tengo libertad de expresión, puedo... Todo eso lo tenemos y siempre lo hemos tenido. Pero por encima de nuestros derechos están nuestras responsabilidades. Yo voy a ejercer mis derechos cuando yo esté cumpliendo con mis deberes y con mis responsabilidades. Mientras yo no cumpla eso, yo no puedo pedir derechos. Porque lo contrario a eso se llama rebelión. Quiero poner lo mío, quiero obtener lo mío y yo no estoy dispuesto a hacer absolutamente nada. Hoy en día, una de las cosas que cataloga la sociedad es la rebelión, la contumacia, la insubordinación y aún inclusive la traición. Hoy en día. Y eso, que hoy en el mundo implica, se infiltra a la iglesia, porque viene parte de la ideología en la que estábamos sumidos antes de ser hijos de Dios. Fuerte, ¿verdad? Entonces, sí sé que hablo cosas fuertes, porque nos hablo como si fuéramos animalitos, que tenemos que ser domesticados. Pero Pablo le dijo a Tito, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. ¿Por qué no nos gusta oír estas cosas el día de hoy? Porque sigo pensando que yo soy libre, que yo soy independiente, que yo tengo ya el nivel de madurez, que no necesito que nadie me vigile. Eso se llama soberbia en el corazón. Eso se llama rebelión. Pues
Cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, lo primero que queríamos era salir de la guía y de la supervisión de nuestros padres, ¿no? Cuando entramos a la adolescencia empezamos a hacer cosas que nuestros padres no se enteraban, sintiéndolo lo que no éramos. Hola, Mayo. Pues todos. Entonces, una de las evidencias de que hemos dispuesto nuestro corazón a ser renovado y transformado es la insubordinación a la autoridad y al orden. Ahí lo dejamos de tarea, ¿no? Está fuerte, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, para ir terminando, porque esto requiere que lo expongamos bien, uno de ellos, su propio profeta, Epiménides, famoso de aquel tiempo, pensador de impacto de aquel tiempo, dijo: ustedes los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias. Fuerte, ¿no? ¿Qué quiere hacer Dios de nosotros? Transformarnos, cambiarnos, desarraigar todo lo que traemos de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de conducirnos. Tenemos que renovarnos por la palabra de Dios. Como siempre es un gusto escuchar la palabra de Dios, que retumbe en nuestra conciencia lo que Dios quiere hablarnos, porque necesitamos ser cambiados, transformados. Y disponer nuestro corazón a Dios con toda humildad a su verdad, para tener esa reflexión de quiénes somos en Cristo. Debe de haber un cambio después de muchos años, de mucha transformación. Pero seguimos aquí, utilizando la palabra como esa espada que golpea fuertemente, que penetra todo nuestro ser, para que ella misma derribe toda idea y todo pensamiento, ¿no?, que se ha levantado en contra de nuestro Señor, y al mismo tiempo llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de ese mismo Señor. Es el gran desafío como cristianos. Entonces, todas esas ideologías de la sana doctrina, es cierto, falacias para entretener a la gente. ¿Qué quieres oír el domingo? ¿Cuál es tu condición de tu corazón del domingo? ¿Qué anhelo hay en tu vida cuando te acercas a la palabra de Dios? Aunque no sabemos a veces de lo que hay en nosotros mismos, y quiero que lo medites, hay evidencias. Hay evidencias en obediencia, en disciplina, que van mostrándonos que vamos caminando, que vamos creciendo, pero al mismo tiempo, y esto es bien importante, y con esto voy a terminar, que no hemos llegado al final. Ese es el punto. Esta vida estará siempre en transformación, en renovación, pero en esta vida nunca diremos llegamos. O morimos o Cristo viene por nosotros, para poder decir: Señor, cumplimos. Bien, mientras no, hermanos. Entonces no te desanimes, sigue adelante. No te dejes conformar a este mundo. No dejes que el mundo venga y te diga: ya, no, es suficiente. No, adelante, sigue. Transformándote, renovándote, todos los días. Es el principio de lo que estamos haciendo a través de la palabra de Dios. Por eso es nuestra devoción, por eso es nuestro anhelo, por eso es nuestro trabajo, nuestra pasión,
estar en la palabra de Dios constantemente, en lo que Dios nos ha llamado a hacer para nosotros y para la iglesia también. El mensaje lo aplicamos a nosotros y lo publicamos hacia la iglesia. Como siempre, hermanos, es un gusto estar con ustedes este sábado. Si Dios permite, el día de mañana nos estamos viendo de manera presencial. Estamos entrando a la parte final de la epístola de Santiago. Ya estamos en el último capítulo. Tardaremos algunas semanas, pero iremos paso a paso, verso a verso, con toda paciencia y con toda doctrina, perseverando en las cosas de Dios. Dios les bendiga y les mandamos un fuerte abrazo. Buenos días.